Bien, buenos días, compañeros, doctores. Esta mañana pues voy a compartir un caso clínico que lo comparto porque pues, me llamó bastante la atención, ya que cuando hice mi presentación del sistema urinario, eh, al observar esta patología en el libro, pues las imágenes como que no me había quedado muy claro, ¿verdad? La afectación que provoca esta patología. Y la primera vez que atendí a esta paciente fue impactante y es como lo describe el libro. Sin embargo, las imágenes no son tan detalladas. Y aquí pues la moraleja de que es importante tener nuestro banco de imágenes que siempre nos han recomendado, ¿verdad? Y vamos a empezar. Se trata de una paciente femenina de 28 años de edad, en unión libre. Su empleo es en una maquila. Se presenta con historia de síntomas constitucionales que son caracterizados por astenia, adinamia, pérdida de peso involuntario, aproximadamente 5 libras, de 3 semanas de evolución. Tiene, aparte de eso, también fiebre de 5 días de evolución, sugestivamente alta, no cuantificada, sin predominio de horario. Otros síntomas acompañantes es disuria y polaquiuria. Sin antecedentes personales patológicos, quirúrgicos ni traumáticos. En la historia ginecostética, pues vemos ahí que tiene gestas 3, partos 3, hijos vivos 3. Y en el examen físico, una paciente en la apariencia general, pues que cursa la tercera década de la vida y que su edad real concuerda con la edad aparente. En su evaluación, pues no presentó anormalidad en el examen físico, por lo cual todo estaba descrito como normal. Luego, en los resultados de exámenes laboratoriales, vemos que tiene leucocitosis, en hemograma y leucocitosis a expensas de neutrófilos, con plaquetas elevadas de 707.000, hemoglobina de 7.7 gramos, hematocrito de 26.2, todo esto traducido con una anemia microcítica hipocrómica. Y en el examen de química sanguínea, pues no vemos alguna alteración. Examen general de orina, leucocitos y cruces, nitritos negativos y proteinuria. Los diagnósticos de ingreso en esta paciente fue anemia microcítica hipocrómica, infección del tracto urinario. El segundo día de su ingreso se reevalúa a la paciente y al examen físico identificaron que se palpaba una masa en cuadrante superior derecho, principalmente a nivel del flanco. Pues su tercer diagnóstico es una masa en flanco derecho. Y ante este hallazgo, pues se abocaron a nuestro servicio solicitando un ultrasonido abdominal. Entonces, los estudios realizados en esta paciente, un ultrasonido abdominal, y de acuerdo a los hallazgos que se encontraron en ultrasonido, se realizó la tomografía. Vemos las imágenes aquí en el ultrasonido, en donde observamos que el riñón derecho está aumentado de tamaño, que conserva su morfología reniforme. Hay pérdida de la diferenciación entre la corteza y la médula, con múltiples áreas redondeadas, hipoecogénicas, fueron avasculares al Doppler polo, y algunas de estas áreas o de estas lesiones presentaban ecos móviles en su interior que podrían corresponder en este caso a detritus. Aquí podemos visualizarla de mejor detalle, y estaban distribuidas en todo lo que es distribución difusa en todo el parénquima renal. Además, se pudo evaluar, se observó que había imágenes hiperecogénicas, redondeadas, una que proyecta sombra acústica posterior, ¿verdad?
localizadas en cálices y también a nivel de la pelvis, que aquí casi no se logra visualizar adecuadamente, pero estaban localizadas a nivel de la pelvis también, que son compatibles con litos, ¿no? También se observó que en el espacio pararrenal posterior se visualizó esta imagen heterogénea, amorfa, eh, de márgenes irregulares, no capta Doppler, y tenía ecos móviles en su interior, que esto traducido a una colección. Y vemos aquí el comparativo, ¿verdad?, del riñón derecho y el riñón izquierdo. Como en el riñón derecho, pues vemos que hay adelgazamiento importante del parénquima renal, lo cual pues no logramos diferenciar entre la corteza y la médula, ¿verdad? Incluso el seno renal prácticamente casi está perdido. Y en la tomografía tenemos aquí las imágenes de tomografía en fase simple, en axial y en una reconstrucción coronal. En el corte axial podemos observar el riñón que está aumentado de tamaño, ¿verdad? Si lo comparamos con el contralateral, el riñón derecho, ¿verdad?, aumentado de tamaño, con múltiples áreas hipodensas, redondeadas, que presentaron densidad líquido, que estaban distribuidas en todo el parénquima, y también imágenes hiperdensas, densidad calcio, localizadas en los cálices y también en la pelvis renal de que es este último, pues cuando estos son compatibles con litos, ¿verdad?, o cálculos, y a nivel de la pelvis, que tiene un aspecto coraliforme. También podemos visualizar que en el espacio pararrenal posterior, esta otra imagen, que está poco definida, ¿verdad?, que es heterogénea entre hipo a isodenso, que podría corresponder a la colección visualizada en el ultrasonido, pero lo vamos a caracterizar de mejor manera en la fase contrastada. ¿Qué otro hallazgo podemos visualizar en esta tomografía? Que la grasa perirrenal y pararrenal se observa con estriación. Todo esto traduce a cambios por inflamación, ¿verdad? Vemos en la corona, ¿verdad?, como la pelvis renal está ocupada por el cálculo, ¿verdad? Por eso le mencionaba que tiene un aspecto coraliforme. Y aquí vemos las densidades, pues de las áreas hipodensas, que tienen densidad de 8.8 unidades Hounsfield, y las imágenes hiperdensas de 556.9 unidades Hounsfield, pues que esto correspondió al litro. Ya en la fase venosa, ¿verdad?, visualizamos en estas reconstrucciones coronales con mayor acentuación de la hipodensidad, ¿verdad?, de las áreas hipodensas. Vemos que el riñón está aumentado de tamaño, ¿sí?, que conserva su morfología, ¿verdad?, que es reniforme, que tiene estas áreas hipodensas, redondeadas, que esto está, corresponde pues a la dilatación de los cálices, y una dilatación calicial, y vemos también los cálculos, ¿verdad? Aparte de eso, podemos visualizar que en las fases, si comparamos la fase nefrográfica de este riñón con el contralateral, vemos acá cómo se ve adecuadamente el parénquima renal, la fase nefrográfica. Sin embargo, en el riñón derecho hay retraso de esta fase. Únicamente como hay pérdida hay un adelgazamiento importante del parénquima renal, pues esto lleva a que
que no haya una fase nefrográfica, hay afectación de esta fase, por lo tanto, la fase excretora no se va a dar, ¿sí? Y vemos también, ¿verdad?, que estas imágenes hipodensas pues no captaron medio de contraste, como mencionamos anteriormente, presentaron densidad líquida, y lo único que captó fue pues su pared o su borde, ¿verdad?, que correspondió a lo que restaba o lo que aún permanecía de parénquima renal que tenía esta estructura. Y vemos que en la proyección o en la reconstrucción sagital podemos diferenciar mejor esta área heterogénea, hipodensa principalmente, que tiene un realce en la pared, ¿verdad? Y podemos discriminarla, ¿verdad?, del parénquima renal remanente que tenemos acá. Por lo cual esto correspondió a la colección que se había visualizado en la ecografía. Estos fueron los estudios que se realizó al paciente y como diagnósticos por imagen, ¿verdad?, que se dieron ecográfico, pues fue dilatación Brenda, del sistema colector. Brenda, ¿Mande? no sé si queremos hacer el ejercicio de tal vez los R2 aportan consideraciones diagnósticas y diagnósticos diferenciales, ya con toda la descripción y todas las imágenes que usted acaba de mostrar. Ah, está bien. Usted dirija, porfa. Bien, entonces, si alguno de los R2, por ejemplo, vaya, vamos a empezar con el ultrasonido, imágenes por ecografía, ¿verdad? De los compañeros R1 que tenemos, que podrían pensar que corresponde estas imágenes, de acuerdo a los hallazgos que les describí ecográficamente. Doctora, ¿Mande? a mí me parece, debido a las características del detrito que existe dentro de esas imágenes, podrían ser pionefrosis o abscesos intrarrenales. Bien, perfecto. Vamos a ir copiando, voy a ir aquí copiando sus probables diagnósticos, ¿verdad?, para después discutirlo al final. Pionefrosis y absceso, ¿verdad? Además de la nefrolitiasis derecha, doctora. Perfecto, nefrolitiasis. Bien. Compañeros, y esto pues ya les mencioné, ¿verdad?, que era una colección. Y ya en la siguiente, mis compañeros R2. Hola, buen día. Hola, buenos días. Soy Luis Betancourt. De igual forma, opino de que es una pionefrosis secundaria a una obstrucción de la pelvis renal del lado derecho y un acceso pararrenal posterior. Perfecto. Hola, doctora. Habla Luis Velasco. Hola, Luis. Respecto al estudio, en primer lugar, en el ultrasonido, pudiéramos considerar lo de los accesos intrarrenales en el contexto del paciente, de la pielonefritis. Sin embargo, ahí ya en la tomografía se ve que lo que está dilatado son el sistema calicial. Sí. Las densidades que da impresiona que fueran los detritos, que es compatible con una pionefrosis, como menciona Luis. Okay. Sí. Bien, ya para darle los diagnósticos probables por imagen. Yo solo tengo una pregunta. ¿Esa paciente no es diabética? No es diabética, doctora. Okay. Ningún antecedente patológico tiene. Ok, sí. Está bien, gracias. Solo 3 meses de evolución de síntomas constitucionales. Sí. Okay. Pues, como
Por ecografía se dio, así como mencionaron ustedes, la dilatación del sistema calicial y a considerar la pionefrosis y la litiasis renal. Por los hallazgos tomográficos, el diagnóstico fue hallazgos tomográficos compatibles con pielonefritis xantogranulomatosa. Bien, este paciente, si observamos, para hacer así como los diagnósticos diferenciales, vamos a discutir un poco sobre el tema. ¿Y cómo vamos a definir la pielonefritis xantogranulomatosa? Porque este fue el diagnóstico de la paciente. Pues es una infección crónica, o sea, es una pielonefritis crónica, o sea, es una inflamación intersticial, ¿verdad? De todo del riñón, y es crónica, es grave y provoca destrucción difusa del parénquima renal. Su incidencia es de 0.6 a 1.4%, quiere decir que todos los pacientes, aquellos pacientes que tienen pielonefritis crónica, que hay muchas causas, ¿verdad?, que las vamos a ir desarrollando conforme vamos viendo el tema. Solo el 0.6 al 1.4% va a ser de este tipo, o sea, xantogranulomatoso, y va a afectar más a mujeres, y se presenta principalmente entre la quinta y sexta década de la vida. ¿Cuál es la principal causa? Es obstructiva, y es unilateral, ¿verdad? Es unilateral. En el 83% de los casos es causa obstructiva asociada a litos y principalmente de tipo coraliforme. Otras causas que pueden desarrollar esta patología es la estenosis de la unión ureteropiélica y el reflujo vésico ureteral, afectando en este caso a los pacientes, como mencionaba la doctora Claudia. Pero en este caso, pues nuestra paciente no era diabética, pero sí tenía obstrucción de la vía urinaria, ¿verdad? La primera descripción de esta patología fue en 1916 por Schlein-Herrhausen y en 1944 por Osterling acuñó el término xantogranuloma. Esto se lo dio porque los hallazgos histopatológicos correspondieron a que el parénquima renal, que primero la infección, ¿verdad?, se inicia en el sistema colector. Esta infección pues se expande al parénquima renal, lo destruye, y esta destrucción del parénquima renal va a estar ocupado por macrófagos macrófagos espumosos que van a estar cargados de lípidos, y es aquí donde viene el nombre de xantogranulomatoso, o sea, por las células xantomatosas, ¿verdad?, que están cargadas de lípidos. Los microorganismos más frecuentes que se aíslan en estos casos es Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella y en algunos casos Staphylococcus. Y existen 3 formas de afectación: la afectación difusa, segmentaria y focal. En la afectación difusa podemos observar, como en nuestro caso, que se observan esas áreas hipoecogénicas, en caso de ecográfico, ¿no?, hipoecogénicas, que afectan todo el parénquima renal, o sea, todo el espesor del riñón. Aparte de que vamos a encontrar mayormente, así como es las causas obstructivas, pues los litos. Y que va a haber adelgazamiento del parénquima renal, ¿verdad? Por lo tanto va a haber pérdida de su diferenciación. Podemos también observar ya en tomografía que en este caso de afectación difusa el riñón es afuncional, por lo tanto no va a tener una fase nefrográfica y tampoco una fase excretora, ¿verdad? Por ello. Y en la fase segmentaria la literatura menciona que esto, pues vamos a ver ya sea un polo a nivel de riñón, la dilatación de los cálices, y que el lito, porque esto generalmente va a ser obstructivo, ¿verdad?, el lito va a estar ocupando alguno de las papilas. Y en el caso de la focal, pues solo va a haber un cáliz dilatado y que va a ser igual como las características que le mencioné, hipecoico, avascular. Podemos observar detitos, ¿verdad?, móviles en su interior, pero que va a ser muy difícil hacer un diagnóstico diferencial con respecto a las masas tumorales,
porque existen masas tumorales, como muchos hemos visto, que tienen transformación, ¿verdad?, necrótica, y por tanto vamos a observar ecomóviles en su interior. Bien. En la clínica es inespecífica y es variable. Sin embargo, hubo un estudio que se realizó en el Hospital de Ramón y Cajal en Madrid, de 23 casos de pacientes con pielonefritis santo-granulomatosa, en el que los principales diagnósticos fue dolor lumbar y abdominal en el 70%, fiebre en el 35%, malestar general en un 50% y alteraciones analíticas en el 60% de los casos. En otros síntomas acompañantes, el malestar general, la hematuria y la masa abdominal palpable. Los estudios de imagen son importantes, ¿verdad?, para dar un diagnóstico o para orientar al diagnóstico, ¿verdad? En este caso, como vemos, tanto el ultrasonido como estudio de imagen inicial, ¿verdad? Luego la tomografía abdominopélvica contrastada es importante porque en la tomografía de acuerdo a los hallazgos encontrados y la clínica del paciente, ¿verdad?, vamos a delimitar mejor la afectación tanto del riñón como de las estructuras anatómicas adyacentes. Entonces, por tomografía, en la pielonefritis santo-granulomatosa existe una clasificación que se llama, la clasificación de Mallet y Elder, que tiene 3 estadios, los diferencia en 3 estadios. En el estadio 1 vemos que solo hay una afectación del riñón. En el estadio 2 hay afectación renal y de la grasa perirrenal. Y en el estadio 3 hay afectación tanto renal, de la grasa perirrenal y también de la grasa pararrenal, ¿verdad? Y en este caso, este es nuestro caso de la paciente, ¿verdad?, que acabamos de ver. Vemos que hay afectación de todo el riñón, que tenemos afectación también de la grasa perirrenal por los cambios inflamatorios, que hay extracción de la grasa, y también que hay afectación del espacio pararrenal posterior por la colección que se encuentra a este nivel. Entonces, en esta paciente corresponde a un estadio 3, porque es importante mencionar estos hallazgos en tomografía, porque de esto el médico tratante pues establece o define su plan quirúrgico para este paciente. Generalmente, pues en este caso, la nefrectomía es el método, o sea, el tratamiento definitivo en este paciente, ¿verdad? En algunos casos se les coloca drenajes percutáneos para, pues, tal vez ir disminuyendo el proceso infeccioso que existe alrededor antes del procedimiento quirúrgico. Nuestra paciente, pues sí, fue sometida a un drenaje percutáneo, estuvo como 4 meses con ello y luego pues le hicieron la nefrectomía. No debemos de dejar por fuera también la radiografía de abdomen, que en este caso pues no nos va a aportar así como un hallazgo característico o que nos puede orientar a una pielonefritis santo-granulomatosa. Sin embargo, sí podemos visualizar que puede existir la presencia de los cálculos, ¿verdad?, de morfología coraliforme. Y este es otro caso, ¿verdad?, que de este estudio que les mencioné, que son 23 casos, pues la mayoría son parecidos, y les traigo este que es muy parecido al de nuestro, una paciente de 44 años con dolor en hipocondrio y flanco derecho, afebril, y en el ultrasonido reportó litiasis renal y alteración de la grasa perrenal, observándose pues lo que vemos que el riñón derecho está aumentado de tamaño, mantiene su morfología reniforme. Hay importante adelgazamiento del parénquima, por no decir que hay pérdida, y las múltiples imágenes hipodensas, redondeadas, que corresponden pues a la dilatación del sistema colector, principalmente de los cálices, y pues la causa de este fue un lito localizado a nivel de la pelvis. Aparte, como también se observa como una afectación difusa del riñón, pues
pues va a tener la fase excretora, la fase nefrográfica y excretora va a estar alterada, ¿sí? O sea, no va a estar bien, pues, si lo podemos comparar con esto, o sea, no va a existir en ese caso. Bien, entonces este es el caso que les traía. Ahora vamos a hacer qué diagnósticos diferenciales podemos hacer con este paciente. Pues en los casos, ¿verdad?, que podemos considerar, puede ser una pielonefritis, sí es una pielonefritis, ¿verdad?, pero una pielonefritis crónica. ¿Por qué decimos que es una pielonefritis crónica? Porque vemos que el parénquima renal pues está perdido, ¿verdad? Se adelgazó totalmente. Entonces aquí generalmente las pielonefritis agudas, dentro de sus complicaciones están las pielonefrosis, ¿sí? También pueden desarrollar abscesos, pero hay conservación de su parénquima. En este caso hay pérdida total porque es una enfermedad crónica, es un proceso infeccioso crónico. Y la causa, pues en este caso, es obstructivo. Otro diagnóstico diferencial que podemos hacer, que en eso sí prácticamente su diagnóstico lo va a hacer histopatológico, ¿va? Porque el diagnóstico definitivo es histopatológico con la tuberculosis, ¿verdad?, renal, que también va a producir, ¿verdad?, las colecciones caseificantes en el riñón, ¿verdad? Lo único que lo va a hacer de forma de menor tamaño, como abscesos que están distribuidos en el parénquima y que son de menor tamaño. No son como estos de que está todo el sistema colector que se observa dilatado, ¿verdad? Y de una característica, si vemos, peculiar, que redondeados, y por ecografía podemos observar que tiene contenido heterogéneo, ¿verdad? Que hay detritos que podemos observar también, incluso tanto por ecografía o por tomografía, estas lesiones como pueden tener tejido lipídico. Entonces también podemos hacer diagnósticos diferenciales en los casos cuando solo es focal. Podemos hacer las consideraciones, ¿verdad?, de el tumor de células renales o los liposarcomas renales. Entonces, básicamente de esto se trataba el caso clínico de hoy. Si tienen alguna pregunta o alguna contribución, pues bienvenida. Y pues solamente.